Bien, entonces tenemos aquí un breve repaso. Les pedí a todos los que estaban en el grupo que repasen el video anterior, un video de funciones que hicimos ya hace tiempo, en el que explicábamos la teoría para cómo graficar funciones. Es importante eso porque hay unos problemas aquí que sí van a ser necesarios utilizar la gráfica. Bueno, empezamos con un problema sencillo en realidad, creo yo, de aquí de planos. Tenemos dos planos. Bueno, este es un sistema de ecuaciones de 3 por 3 se podría decir. Tenemos tres variables y tres ecuaciones también. Entonces, vamos a analizar este sistema. Nos piden determinar el verdadero o falso para ciertas proposiciones, así que vamos a empezar, ¿ok? Bien, permítame por favor copiar las ecuaciones aquí. Y si alguien nota algo raro en esas ecuaciones, me lo puede decir, porque hay una particularidad en las ecuaciones. De hecho, si tienes buen ojo, te vas a dar cuenta rápido. En realidad acá hay algo raro que hace que el problema salga un poco más rápido. A ver, 3y 2z igual a 1. Ya. Entonces, ¿cuál es la particularidad en este sistema de ecuaciones? La particularidad que yo veo a primera vista es esta, fíjense. Si nosotros por A o por B restamos esta ecuación, digámosle, a esta vamos a llamarle ecuación 2 y a esta hay que llamarle ecuación 1. ¿Qué pasa cuando restamos estas dos ecuaciones hacia arriba? O sea, a la ecuación 2 le voy a quitar la ecuación 1. Me quedaría menos 3 menos 1. Entonces eso sería menos 4. Menos 4x, que es lo que tenemos acá. Mientras que a la derecha tendríamos 5 menos 2, lo cual da más 3y. Acá tendríamos más z menos menos z, o sea, más 2z. Y finalmente aquí a la derecha tendríamos 5 menos 4, que eso nos da 1. Entonces, se dan cuenta que la ecuación 3 es una consecuencia de la ecuación 1 y la ecuación 2. Eso es súper importante porque cuando pasa eso, lo que tenemos que hacer es eliminar esa ecuación que termina siendo una consecuencia de las otras. Por ejemplo, acá podemos eliminar esta de acá, la eliminamos y simplemente nos quedarían las ecuaciones que realmente nos sirven, porque las otras son simplemente consecuencia de lo demás. Así que vamos, sería x más 2y menos z igual a 4. El de abajo sería menos 3x más 5y más z igual a 5. Cuando la tercera ecuación fue consecuencia de las dos primeras, se dice que la ecuación 3 es linealmente dependiente, o mejor dicho, que no es linealmente independiente de las ecuaciones 1 y 2. Por eso es que se tacha, porque es linealmente dependiente. Entonces, al tacharla, tendríamos ahora simplemente un nuevo sistema formado por dos ecuaciones, pero con tres variables. Entonces, eso lo hace complicado, o más o menos complicado. ¿Por qué? Porque para que tú en un sistema, digamos, en un sistema 2 por 2, cuando tienes dos variables x, y acá, x, y esto es igual a un número y el de abajo también, cuando tienes eso, entonces se dice que el sistema va a tener ecuaciones siempre y cuando perdón, el sistema de ecuaciones tiene resultado, tiene una respuesta para x y un valor para y cuando hay dos ecuaciones. O sea, si tú quieres tener dos respuestas, o sea, para uno para x y otro para y, necesitas dos ecuaciones. Si tienes tres variables, necesitas tres ecuaciones para resolver el sistema correctamente. O sea, que x, que y y que z tengan un valor único. Sin embargo, acá tenemos solamente dos ecuaciones y tres variables. Entonces, cuando sucede eso, cuando sucede que del número de variables es mayor al número de ecuaciones, lo que sucede es que cada variable va a tener una respuesta, sí, tienen una respuesta, una solución, pero no es única, sino hay infinitas soluciones en realidad, se los voy a mostrar. ¿Cómo se resolvería esto? A ver, en realidad no es necesario resolverlo, simplemente porque acá el problema no nos pide resolver, nos pide determina verdadero o falso para uno, 2 y 3. Pero lo que yo voy a hacer es, igual lo voy a resolver, a ver hasta qué punto podemos llegar. La manera de resolver estos problemas cuando tienes más variables que ecuaciones es utilizar un parámetro. O sea, imagínense que acá tengo x, voy a reordenar la ecuación 1, x más 2y
menos 4 igual a z, ¿ok? Y a esto le voy a llamar m. O sea, se entiende, ¿no? Este z lo pasé al otro lado a sumar y el 4 lo pasé a restar. Entonces esto va a ser igual a z y yo a z le voy a llamar m. Entonces voy a tener que z es igual a m. M sería mi parámetro si yo quiero resolver esa ecuación. Aunque no debería hacerlo, o sea, si estoy en admisión no lo resuelvo porque no me piden resolverla, pero le estoy enseñando porque podría venir un problema en el cual sí te piden resolver. Entonces, como z es igual a m, ahora vamos a poner x y y en función a m. ¿Cómo sería? Podemos mover esta 2y y el 4, o sea, x va a ser igual a m menos 2y más 4. Entonces, ese sería el valor de x, que va a depender de un parámetro. Pero, vamos ahorita a terminar. Esto no es algo definitivo. ¿Por qué? Porque ahora esta x, que depende de m y de y esta z que depende de m, la voy a reemplazar en esta ecuación 2. Fíjense bien cómo lo hago. Tendríamos entonces, aquí en lugar de menos 3x, voy a colocar menos 3 por x, ¿cuánto era? M menos 2y más 4. Copio la misma y, ahí más 5y. Todo eso más z, pero z ¿cuánto era? Era m, ¿no? Más m, y esto nos da 5. Entonces, ahora tengo que simplificar eso. Simplemente será expandir el polinomio. O sea, tendríamos menos 3m más 6y menos 12. Y todo esto lo de acá, ¿no? Más 5y más m igual a 5. Ahora tenemos que poner y en función a m. ¿Cómo sería? Si quiero escribir y en términos de m, entonces tengo que despejar y. ¿Cómo sería? Pues acá tengo 6y, tengo 5y, entonces puedo escribir acá 12y y todo lo demás lo paso a la derecha. O sea, si acá tenía menos 12, va a pasar al otro lado a sumar, será 17 con el 5. Y todo esto, a ver, acá teníamos menos 3m y acá teníamos más m, ¿no? Entonces, eso da menos 2m. Al otro lado, si lo pasamos, será más 2m. Entonces, ¿cuánto sale y? Y sale 17 sobre 12 más, bueno, 17 más 2m y todo eso sobre 12. Listo, ahora que ya tenemos y en términos de m, podemos escribir x finalmente en términos de m para ya acabar. ¿Se dan cuenta? Todas las variables van a salir, o sea, van a tener una solución, pero con un parámetro. Ese parámetro es necesario. Si es que no lo utilizamos, este sistema no podría resolverse. Entonces, acá tenemos x. Vamos a reemplazar la y en términos de m acá en x. O sea, sería x igual a m menos 2 por y. ¿Cuánto es y? Es todo esto, ¿no? 17 más 2m sobre 12 y todo esto más 4. A ver, hasta ahí hay que verificar si hemos hecho todo bien, ¿sí? Acá tenemos menos 3m más 6y menos 12 más 5y más m. Ok, 2m, 12, 17 sobre 6 más 5. ¡Ey! Acá hay un error. Acá hay un error. 6 más 5 era 11, sí. Acá hay un error. Este es 11y y acá es 11. Casi. Entonces, permítanme borrar. Tendremos 6y más 5y es 11y. Acá es 11 y por lo tanto acá también será 11. Lo demás sí está correcto, me parece. A ver, menos 12m, sí, correcto. Entonces acá en lugar de colocar 12 también tendré que poner 11. Y ahí me sale x en términos de m, que sería el parámetro, ¿no? Reemplazando entonces tenemos sobre 11. M nos va a dar, bueno, x sería m menos 34 sobre 11 menos 4m sobre 11. Todo esto más 4. X sale, a ver, operando esta m menos 4m sobre 11 sería 7m sobre 11. Las fracciones, operándolas. Y en el otro lado tendríamos menos 34 sobre 11 más 4. ¿Cuánto da eso? Eso sale 10 sobre 11.
más 10 sobre 11. Entonces x sería simplemente 7m más 10 y todo eso sobre 11, ¿no? Ya está. Y ya está. Bueno, como les dije, el problema no nos pide resolver el sistema de ecuaciones, simplemente nos pide hallar verdadero o falso, pero como ya tenemos los valores de x, de y y de z en función a un parámetro m, esto les sirve para que se den cuenta que cuando tienen ustedes más variables que ecuaciones, siempre las variables terminan saliendo en función a un parámetro. ¿Por qué anulé la ecuación de acá para los que llegaron tarde? ¿Por qué quité esta ecuación? La quité porque de la ecuación 1 y la ecuación 2, una consecuencia de ambas es la ecuación 3. Si resto la ecuación 2 menos la ecuación 1, tengo la ecuación 3. Por lo tanto, es una consecuencia y se dice que son linealmente dependientes. Por eso es que se puede borrar. Entonces, borro esto. Borro esto que ya no sirve. Y ahora sí vamos a la respuesta. A ver, ¿qué dice la primera premisa? Dice, el conjunto solución tiene infinitos puntos que constituyen una recta. Eso creo que se puede deducir, ¿no? Ustedes saben, chicos, cuando tienen una ecuación de la forma con dos variables x, y, acá por ejemplo una a más b, y más c igual a 0. Esto gráficamente, ¿cómo es? Es una recta, ¿no? Es una recta así. Es una recta uni o bidimensional. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ya no tienes solamente x y y, sino que le agregas una z? Por ejemplo, acá más d por z y todo esto más esto. Bueno, sucede que ahora esto ya no es una recta. En realidad, cuando tienes tres variables y es una ecuación, lo que pasa es que ya no es una recta, sino es un plano. Eso es importante. Entonces, el plano se podría dibujar de esta forma, ¿no? Imagínense que acá está tu eje X, tu eje y por acá tu eje Z que sale del plano. A ver, si lo quiero dibujar mejor sería así. Acá está el eje Z, X, Y. X, Y, Z. Entonces, el plano sería este que pasa por acá. Bueno, puede ser cualquier forma el plano, o sea, acá lo estoy dibujando cualquier plano en pocas palabras. Sin embargo, acá tenemos dos planos. El primer plano sería la ecuación 1 y el segundo plano sería la ecuación 2, que estos sí son linealmente independientes. Por lo tanto, si quiero yo graficarlos, sería un poco complicado graficarlos, o sea, a la medida como tiene que ser, pero voy a hacer un esboce y les voy a decir por qué la respuesta, la uno y la 2 tienen una alternativa. Entonces, a ver, el primero podría ser su gráfica, no sé, algo así, un plano. A ver, esbozando la gráfica. Y el otro, el de abajo, podría ser algo así. Un plano que pase por acá, algo así, ¿no? Listo. Serían dos planos. Entonces, ustedes saben que cuando tienen dos gráficas, la intersección entre dichas gráficas es la solución. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la intersección entre el plano de la ecuación 1 y el plano de la ecuación 2? ¿Cuál sería? Es como decir el cruce entre dos planos. ¿Qué forma el cruce entre dos planos? Chicos, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe qué figura forma la intersección entre los dos planos? A ver si alguien me lo dice. ¿Nadie? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo sería? La intersección es esta cosa de acá. Esto es la intersección y que vendría a ser simplemente una recta, porque acá es donde se cortan los dos planos. Este segmento es una recta y es precisamente el corte entre los dos planos. O sea, imagina que tu mano es un plano y el otro es tu mano que atravesaría tu otra mano, o sea, así se intersecarían en una recta que vendría a ser esta de acá, ¿verdad? Si se intersecan, entonces esta sería la recta solución. Por lo tanto, la premisa 1 dice el conjunto solución tiene infinitos puntos que constituyen una recta, verdadero, ¿sí? La 2 dice el conjunto solución tiene infinitos puntos que constituyen un plano. No, no constituyen un plano. El conjunto solución es una recta y sí tiene infinitos puntos, pero no es un plano, así que falso. Luego dice, ¿existe solución que se puede expresar en la forma tal? Ajá.
Eso sí es importante. A ver, permítanme demostrar por qué eso me parece que es verdadero. Vamos a ver. Primero que nada, ya tenemos acá x, z en función a m, y en función a m, y x también en función a m. X acá cuando nos había salido 7m más 10, todo eso entre 11. Entonces, si yo borro todo esto, si yo borro esto, ¿cómo puedo expresar ese x, y y z? ¿Cómo los podría expresar? Se podría de alguna manera factorizar la m, ¿no? O sea, si yo tengo acá el conjunto solución, permítame borrar esta línea también, ahora sí. Si yo tengo que el conjunto solución de ese sistema de ecuaciones es el siguiente, o sea, x, y, z, a ver, acá lo hago más abajo, x, y, z, entonces voy a escribir cada uno en términos de m, o sea, esto sería igual a ¿qué? A 7m, 7m más 10 sobre 11, coma, y es 17 más 2m sobre 11, y z es m. ¿Y qué nos dice el problema? Nos dice si la solución se puede expresar de esa forma. Sí, claro, se puede expresar así, ¿no? Porque en este caso x, mira, igualando términos, a qué es igual x? X sería igual a ver aquí, x sería igual a 10 onceavos más 7 sobre 11 por m, donde m es tu parámetro. Y podría ser expresado como 17 sobre 11 y todo esto más 2 sobre 11 por m. Y finalmente z también, ¿no? Z podría ser expresado como simplemente m. Pero como acá dice z sub 0 más c por t, entonces podemos expresarlo como 0 más 1 por m. Entonces la última sería verdadero o falso, chicos, la premisa 3. A ver, ¿es verdadero o falsa la última premisa? Verdadera, listo. Entonces esta es verdadera y sale la clave D, ¿verdad? La D. Listo, ya está. Problema uno resuelto. Ahora vienen más fáciles todavía. La primera ha sido un poquito teórica. Estas son un poco más fáciles. Tenemos una parábola y nos dicen que hay el valor de x sub 0, sabiendo que f tiene un coeficiente del término de mayor grado igual a 1. Bien, ahí dice que es una función cuadrática, pero una función cuadrática tiene como gráfica una parábola. Entonces, permítanme, si es que yo les pedí que repasen el tema de gráfica de funciones, les mandé un video a los grupos incluso, así que, a ver, ¿cómo haríamos acá? Podemos hacer lo siguiente. Toda función cuadrática tiene esta forma. Ustedes saben que toda función cuadrática se puede escribir como y igual a por x menos h al cuadrado y todo esto más k, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar esto nada más. Aplicando esto, que sería la forma general para cualquier ecuación cuadrática o parábola, entonces vamos a aprovechar los puntos de paso. El primer punto de paso que nos dan es justamente el vértice de la parábola, o sea, ya te están dando que x, acá el punto, el vértice es x sub 0, x sub 0. Mientras que también te dan otro punto de paso, este de acá. Este punto de paso es 0,2. Entonces, como son puntos de paso, estos dos puntos satisfacen la ecuación de la gráfica, de la parábola. Entonces, si yo reemplazo esos puntos en la ecuación, eso me tendría que dar igual a 0, ¿verdad? O sea, satisface la ecuación, mejor dicho. O, en este caso, simplemente sería reemplazar. A ver, como nos dicen que el vértice es x sub 0, x sub 0, eso quiere decir que este h en realidad es x sub 0, porque acuérdense que h, k h, K, este vértice, h, K, es precisamente el vértice de la parábola, o sea, es donde la parábola empieza a crecer.
Si tengo esto, entonces este es el vértice h, k, siempre. Por lo tanto, eso ya lo sabía, me parece, así que puedo reemplazarlo. Entonces tendría que y es igual a a por x, x menos x sub 0. En lugar de h coloco x sub 0 porque esto es como si fuese tu h, k. A ver, para los que están perdidos, esto sería como un h, k. Entonces x es igual a x sub 0 es igual a h y k también es igual a x sub 0. Entonces esto será más x sub 0. Listo. Entonces ahora sí puedo reemplazar en los puntos de paso, ¿no? Tendría acá mi punto de paso 0,2. Puedo reemplazar, en lugar de x voy a colocar 0 y en lugar de y coloco 2. Y eso va a cumplir la ecuación que tenemos, la parábola. O sea, x sería 2 acá y y, perdón, x sería 0 y y sería 2. Entonces, esos dos puntos satisfacen la ecuación de la parábola. Por lo tanto, si yo reemplazo, sería 2 igual a por 2 menos x sub 0 al cuadrado más x sub 0. Ya está. Pero los que se acuerdan, ustedes que se acuerdan de la clase de gráfica de funciones, a ver, ¿qué más podemos saber si ya hemos hecho eso? A ver, acá tenemos una ecuación con dos variables, que una variable es a y la otra es x sub 0. Ahora tenemos que buscar otro punto de paso. A ver, permítanme. Esa parábola, ustedes saben que la parábola original nace en el origen de coordenadas, ¿no? O sea, esto se llama x al cuadrado. ¿Qué pasa con eso? Sucede que cuando tú la trasladas en el eje x, ese x puede ser x más algo o menos algo. O sea, si yo lo muevo hacia la derecha, como en este caso, ahora va a ser esta nueva función x menos algo, menos un, menos cualquier cosa, menos h, por ejemplo, al cuadrado. Y si es que yo lo elevo una cierta cantidad de unidades en el eje Y, entonces se trasladó hacia arriba. Si lo elevé k unidades en el eje Y, entonces esto será la nueva función x menos h al cuadrado más k. Por lo tanto, hay que aplicar eso para resolver el problema. ¿Cómo lo haría? A ver, permítanme. eh, a ver, dice la función hay el valor de x sub 0 sabiendo que f tiene el coeficiente del término de mayor grado, sabiendo que f tiene el coeficiente del término de mayor grado igual a 1. Ah, ya, entonces con eso se resuelve, ¿no? Porque dice que tiene el coeficiente de mayor grado igual a 1. Entonces, ustedes saben que acá, aquí, ¿cuál sería el coeficiente de mayor grado? ¿Cuál sería? O sea, haciendo el desarrollo de esto, sería, a ver, sería a por x al cuadrado menos 2 veces x por h y todo eso por a, o sea, menos 2 veces a por h por x, todo eso más h al cuadrado, pero multiplicado por a sería h al cuadrado a, y todo esto más k. Y como te dicen que el coeficiente del término de mayor grado es igual a 1, entonces, ¿cuál es ese coeficiente? A. Entonces, a vale 1. O sea que podemos hacer eso aquí. Podemos reemplazar en lugar de a, colocar 1 y ya está resuelto el problema, porque ahora sí tenemos una sola variable. ¿Cuál sería la variable? Sería nuestra x sub 0, ¿no? Porque a vale 1. Entonces, resolviendo el problema, ¿cuál sería la solución? A ver, tenemos 2, esto está elevado al cuadrado, sería 4 menos 4x sub 0 más x sub 0 al cuadrado. Todo esto más x sub 0. Tenemos una ecuación cuadrática que podemos resolver. Esto es 0. Acá podemos ordenar un poquito. X al cuadrado menos 3x sub 0 más 2. Y esto me da igual a 0. Resolviendo esto podemos factorizarlo. ¿Cuáles serían los factores? X sub 0, x sub 0. Acá en lugar de 2 podemos colocar menos 2 por menos 1. Nos da 2. Y el aspa, aplicando el aspa, tendremos menos 2x sub 0 menos x sub 0. O sea, menos 3x sub 0. Por lo tanto, ese polinomio se puede factorizar como 0 igual a x sub 0 menos 2 por x sub 0 menos 1. Entonces, x sub 0 puede tomar tanto el valor de 2 o 1, lo cual me sorprende un poquito, porque, permítanme ver, a ver, nos piden, ahí el valor de x sub 0. Bueno, la que aparece en las claves es 1, ¿no? Y el otro, ¿por qué se descartaría?
A ver, ¿por qué descartaríamos la otra solución? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo sabemos que 2 se descarta? Vamos a ver. Entonces, reemplazando x sub 0 aquí en la ecuación, sabiendo que a valía 1, entonces tendríamos que y para la parábola es igual a ver, acá era como un menos, ¿no? Ya, entonces esto sería a igual a 1, no lo colocamos, sería x menos x sub 0 al cuadrado más x sub 0. A ver, ¿qué pasa si colocamos x igual a x sub 0? Nos sale y igual a x sub 0, reemplazando x igual a x sub 0. No veo razón por la cual x sub 0 igual a 2 no podría ser respuesta. Bueno, pero viendo las claves, la que aparece es 1, ¿no? O sea, si yo estoy en admisión, directamente marco la clave que corresponde, o sea, la D. Entonces, voy a tratar de averiguar por qué x sub 0 igual a 2 no puede ser respuesta, aunque yo no veo motivo. Quizás sería porque, a ver, si reemplazo en lugar de x sub 0 igual a 2, ¿cuánto me daría esto? O sea, la gráfica sería, la ecuación sería x menos 2 al cuadrado y todo esto más 4, no, más 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando x vale 2? No, cuando x vale 0, ¿cuánto sale esto? Cuando x vale 0, ¿cuánto sale y? Y es igual a todo esto. Cuando x vale 0, y sale 6, ¿no? Ahí está. Por eso es que x sub 0 no puede ser 2. ¿Por qué? Porque este punto de paso dice que cuando x es 0, acá x es 0, y vale 2. Entonces, esa es la razón por la cual esta no puede ser la respuesta, sino x sub 0 igual a 1 es la respuesta. ¿Ok? ¿Se entendió, muchachos? Siguiente problema. Tenemos acá un problema de logaritmos, la función logarítmica. Dice, sean a, b y c pertenecen a los reales, tales que 0 es menor a b, que es menor a 1, y a menor a c. Determina los valores de verdad o falsedad. Bueno, está fácil, ¿no? Porque nos dicen que 0 es menor a b y b es menor a 1 a su vez. Y además que a es menor a c. Y nos piden determinar si b elevado a la a es mayor que b elevado a la c. Bueno, ¿esta qué clase de función es? Cuando tienes b elevado al algo, eso se llama función exponencial. Es como que tengas un x al algo. Y la función exponencial es una función creciente. Su gráfica es así. Es una función creciente. Del tipo, en este caso sería una constante a la x. Entonces, eh, vemos que su gráfica es creciente. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de funciones, digamos que acá sabemos que a es menor a c, b es mayor a 0, menor que 1. Y te piden determinar si b a la a es mayor que b a la c. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, sabemos que a es menor a c, ¿ok? Pero acá hay algo importante, que esta función exponencial, a ver, aquí le puse a porque sí, ¿ok? Pero no tiene que ser a, puede ser cualquier letra. Voy a colocarle otra. Por ejemplo, que sea un m a la x, ¿ok? Hay algo interesante aquí en la función exponencial. Cuando va desde 0 a 1, o sea, cuando m pertenece de 0 a 1, para m que pertenece desde 1 hasta 0, esta función tiene un comportamiento diferente en realidad. O sea, cuando está entre 0 y 1, mientras más grande se haga x, al final todo eso se hace más pequeño. Por ejemplo, si tengo un décimo elevado a la x, la gráfica de esto no sería esta de acá, sería diferente. Sería una gráfica que mientras x crezca más, se va a hacer más pequeña. O sea, x crece, ok, x el exponente crece, pero al crecer esto hace que el denominador se haga infinitamente grande, entonces todo se hace más pequeño. Entonces la gráfica va a ser al revés, ¿no? Cuando x crece, esto tiende a ser cero. Y cuando x disminuye, cuando x es bien chiquito, todo tiende a ser más grande. Por lo tanto, la gráfica de esto sería más o menos así. O sea, al revés. Algo así.
¿Ok? Entonces dice, como esta función de acá es por el contrario decreciente, o sea, 1/10, por ejemplo, como es decreciente, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Partimos del hecho de que A es menor a C, ¿ok? Entonces, si yo quiero elevar B a la A, o sea, quiero tener a B como base de A y C en ambos lados, entonces voy a tener B a la A y aquí B a la C. Ok. Este signo seguiría igual, o sea, sería acá menor, siempre y cuando la función fuese creciente, pero acá la función no es creciente, es decreciente, por lo tanto se cambia el signo de la desigualdad y va a ser que B a la A es mayor a B a la C, por lo tanto ese es verdadero. La siguiente dice el logaritmo de A en base B es mayor a C si A es mayor a B sobre a la C. Bueno, a ver, la función logaritmo, tenemos que A es menor a C. Déjenme hacer la función logaritmo acá. ¿Cómo es la gráfica de la función logaritmo? La función logaritmo, a ver acá la función logaritmo y igual a logaritmo de x en base m de nuevo. Tiene dos gráficas. Primero cuando, a ver aquí lo he graficado mal. Tiene dos gráficas. Primero cuando m está entre 0 y 1, o sea, así. Y su otra gráfica es cuando m es mayor a 1. Entonces, cuando m está entre 0 y 1, bueno, vamos a hacer primero la que es cuando m es mayor a 1, ¿ok? Cuando m es mayor a 1, la gráfica de la función logaritmo tiende a ser así, decreciente. Sin embargo, cuando es lo contrario, o sea, cuando m está entre 1 y 0, va a ser creciente. Sería algo así, ¿ok? Es lo contrario. Entonces, tenemos acá logaritmo de b en base de a en base b mayor a c. Bueno, ustedes saben que el logaritmo, si tenemos que el logaritmo de a en base b fuese igual a c, entonces decimos que a va a ser igual a b elevado a la c. Pero en este caso, como hay una desigualdad, tenemos que poner mayor o menor. Entonces, en este caso nos dice que esto sería mayor. A ver, permítame tomar un poquito de agua que se me va la voz, ¿sí? Ok, seguimos. En este caso, como tenemos una desigualdad, tenemos que fijarnos en el b. Dice que b está entre 0 y 1, ok, entonces la función en realidad no va a ser decreciente, sino va a ser creciente. Por lo tanto, nos dicen que a es mayor a b elevado a la c. Esto se cumpliría siempre y cuando la función fuese creciente. Y como tenemos que b está entre 0 y 1, o sea, la gráfica sería esta, entonces sí, es creciente, por lo tanto, la desigualdad se mantiene, es mayor, correcto, verdadero. Mientras que la última que dice el logaritmo de a en base b es mayor al logaritmo de c en base b, o sea, acá te están diciendo que a es mayor a c siempre y cuando la gráfica de la función fuese creciente. O sea, tenemos la base b. Y como hay base b, entonces sería esta gráfica. Y como es creciente, entonces tenemos que fijarnos. Acá, ¿qué dice el problema? Que a es menor a c, por lo tanto esto no se cumple, sería al revés. Logaritmo, a ver, como a es menor a c, esa desigualdad de a menor a c se va a mantener cuando saquemos el logaritmo a cada lado, logaritmo de a y logaritmo de c. Si le sacamos logaritmo a cada lado, quedaría así, logaritmo de a en base b es menor al logaritmo de c en base b. Esta desigualdad se mantiene porque la gráfica de la función, o mejor dicho, la función en este caso es creciente, dado que b está entre 0 y 1. Listo. Si tienen dudas, me preguntan, por favor. No soy adivino para saber si es que están perdidos en alguna parte. Como no dicen nada, yo continúo. Tenemos este problema que dice, se coloca en una cámara de enfriamiento una sustancia química
y R horas después de estar en la cámara, se calcula su temperatura T en grados centígrados. Según el modelo T de R igual a 75 más A por 3 quintos elevado a la R sobre 3. Bueno, esa sería la ecuación de la temperatura, ¿no? En función al R. R es horas. Si la temperatura inicial de la sustancia era 450, al cabo de cuántas horas su temperatura será igual a 156. Bien, pregunta fácil. A ver, permítanme. La fórmula de la temperatura es esta. Y lo importante acá es que nos dan de dato la temperatura inicial. O sea, ¿cuándo será la temperatura inicial? Cuando nuestras horas, o sea, cuando R sea 0, tendremos la temperatura inicial, ¿verdad? R es la cantidad de horas que pasan. Por lo tanto, como dice que la temperatura inicial es 450, aplicamos. 450 se va a dar cuando R sea 0. O sea, para R igual a 0, tenemos nuestra temperatura inicial de 450. Entonces esto será más A por 3 quintos elevado a la 0 sobre 3. ¿Y todo esto cuánto nos da? 0. Entonces 3 quintos a la 0 es 1. Esto sale 1. Y por lo tanto, ¿A cuánto vale? A vale 450 menos 75 simplemente. Eso es 375. Ok. Permítanme borrar. A salió 375, entonces nuestra nueva ecuación para la temperatura tendrá esta forma. 75 más 375 por 3 quintos. O sea, reemplazando, ¿no? A igual a 375, reemplazo y me sale eso. Entonces nos piden al cabo de cuántas horas su temperatura será 156. O sea, me piden calcular R para cuando T es 156. Entonces será resolver esa ecuación. Coloco temperatura igual a 156 y tengo que hallar R. Facilito, ¿no? 3 quintos elevado a la R tercios. Hay que resolver esa ecuación. ¿Cómo sería? Paso a restar esto, lo paso a restar y luego lo divido todo eso entre esto. Haciendo esa simplificación me quedaría que 3 quintos elevado a la R sobre 3 es igual a ¿cuánto? Me sale 27 sobre 125. Curioso, ¿no? Entonces ustedes se fijan que esto en realidad es 3 elevado al cubo sobre 5 elevado al cubo, ¿verdad? O sea, esto es igual a decir 3 quintos elevado al cubo. Entonces, haciendo esa igualdad, acá tenemos 3 quintos, igualamos los exponentes, por lo tanto, R tercios tiene que ser igual a 3. ¿Y cuánto sale R? R sale 9, ¿no? R tercios igual a 3, R es igual a 9. ¿Se entendió el problema, muchachos? La respuesta sería la clave, la E. ¿Se comprendió? Creo que está sencillo, ¿no? Pasamos. Siguiente problema parecido. Tenemos la presión atmosférica P, varía con altitud H, con esa fórmula. Para altitudes por encima de los 10 kilómetros, la presión P en milímetros de mercurio está dada por esa ecuación. ¿Ok? Donde H está en kilómetros. ¿A qué altitud la presión será 190 milímetros de mercurio? Es lo mismo, es el mismo problema de antes. Simplemente, a ver, nos dicen, para altitudes por encima de los 10 kilómetros, la presión P en milímetros de mercurio está dado por esta ecuación. Y nos piden la altitud para cuando la presión es 190. Bueno, está fácil, ¿no? Simplemente será colocar P igual a 190 y hallar la H, despejando. Vamos a usar un poquito de logaritmos acá. Será logaritmo, lo vamos a utilizar ahorita, esperen un momento. 760 por E elevado a la menos. ¿Cuánto es 0.125 en fracción? ¿Alguien sabe? Eso es un octavo. O sea, sería menos un octavo por H, o sea, menos H sobre 8. Bien, entonces esto lo puedo pasar a dividir. Lo paso a dividir y ¿cuánto sería?
me quedaría que e elevado a la menos h sobre 8 es igual a la división entre esos dos. ¿Cuánto me da esa división? Será 190 sobre 760. Me sale un cuarto. Un cuarto. Y ya está. Ahora que tenemos esto, simplemente hay que usar el logaritmo, ¿no? Pero antes de eso, fíjense bien que acá dice e elevado a la menos h sobre 8. O sea, esto es 1 sobre e elevado a la h sobre 8. Por leyes de exponente. Y esto es igual a un cuarto. Entonces tenemos que en realidad e elevado a la h octavos es igual a 4. Bien, ahora para despejar esa h simplemente tenemos que sacar logaritmo a cada lado. Miren chicos, cuando tú tienes acá un e elevado a la b igual a, tú puedes hacer aquí algo. Si quieres hallar, por ejemplo, que no sea b ya, que sea x. E elevado a la x igual a. ¿Cómo despejas x? Puedes tomar logaritmo natural a ambos lados. Tomo el logaritmo natural de esto, tomo el logaritmo natural de esto. Tomando el logaritmo natural para e a la x y logaritmo natural para a, entonces me quedaría que, ustedes saben que el logaritmo natural es el logaritmo en base e, o sea, ¿qué número e, mejor dicho, qué número hace que si yo e lo elevo a algo me da e a la x? ¿Qué número es ese? X, ¿no? Entonces esto sale x. X será logaritmo natural de a. Aplicando eso, sacando el logaritmo a ambos lados aquí, tendríamos lo siguiente. Logaritmo natural de esto y logaritmo natural de esto. Entonces me quedaría ¿cuánto? Me quedaría h sobre 8 igual a ¿cuánto? Igual al logaritmo natural de 4. H sería 8 veces el logaritmo natural de 4. Este es de San Marcos, sí me acuerdo. 8 logaritmo natural de 4, clave la C, San Marcos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, pregunten si es que se han perdido, ¿sí? Por favor, díganme si es que no se entendió algo. Sigamos, bueno, no dicen nada. Ok. Tenemos acá otro problema. Nos piden hallar el polinomio p de coeficientes racionales con raíces 1, 1 más raíz de 2, tales que cumpla que p de 0 es igual a 1. Bueno, cuando te dan las raíces del polinomio y tú quieres reconstruir ese polinomio, simplemente como dicen que una raíz es 1 y la otra es 1 más raíz de 2, entonces los factores de ese polinomio serán x menos 1 y el otro factor será x menos 1 más raíz de 2. Estos dos son factores. ¿Por qué? Porque si yo estos los igualo a 0, cada uno, me salen las soluciones que tenemos acá. Raíces 1 y raíces 1 más raíz de 2. Entonces, si yo quiero reconstruir el polinomio, será simplemente multiplicar sus factores. O sea, y además nos dicen que se cumple que p de 0 es igual a 1. Ah, pero este es sencillo. Cuando te dan que la suma, o sea, p de 0 igual a 1 significa que el término independiente es igual a 1. Entonces, ya, se me ocurre que como nos piden la suma de coeficientes del polinomio, me parece que va a salir 1. Vamos a ver. Sí, en realidad sale 1. Ahorita les demuestro por qué. A ver, reconstruyendo este polinomio, ¿cómo sería? Reconstruyendo esto será x al cuadrado multiplicando x al cuadrado menos, bueno, menos x por 1 más raíz de 2. Todo esto menos x. Y todo esto más 1 más raíz de 2. Y esto me da igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora lo que puedo hacer es aplicar esto. P de 0 igual a 1. O sea, cuando pongo x igual a 0, todo eso me debe dar igual a 1. ¿Se entiende, verdad? O sea, a ver, aquí olvídense que dice igual a 0. Esto en realidad es nuestra y. O sea, y es igual a esto. Y cuando tú colocas x igual a 0, porque esto p de 0 igual a 1 significa que para x igual a 0, y me sale 1. Entonces, y saldrá 1 cuando pongo x igual a 0. Entonces, a ver, vamos a verificar.
Y no cumple eso, ¿no? Ah, ya, acá faltó algo. Sí, faltó algo. Faltó multiplicar por esta constante. Una constante, sí. Como tú tienes o sea, si te piden el polinomio, reconstruirlo a partir de sus raíces, es verdad, el polinomio es simplemente el producto de sus raíces, pero ese no es el único. Hay más polinomios que simplemente son aquellos que multiplicando por una constante te va a seguir dando cero. Por lo tanto, aquí voy a reemplazar para x igual a 0 directamente ya sin expandirlo, x0, y ahí me va a salir la constante. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo esto es igual a y, o sea, esto no es igual a 0 necesariamente, esto es y. Haciendo la expansión, esto sería igual a y, y para x igual a 0, y me da 1, entonces acá debe ser 1. Reemplazando tendría c por menos 1. Esa constante c la vamos a calcular. Acá será menos 1, bueno, menos 1 más raíz de 2. Esto es igual a 1. ¿Cuánto sale c? Multiplicamos menos por menos más. Y c nos sale 1 sobre 1 más raíz de 2. Bien. Ahora, acá hay una forma mucho más rápida de responder esto en realidad, pero bueno. Nos piden la suma de coeficientes, hay que hacerlos, hay que hacerlo. Ahorita les voy a explicar la manera rápida de hacer este problema. Entonces, como c sale 1 sobre 1 más raíz de 2, a esto lo podemos racionalizar como, en lugar de colocar 1 más raíz de 2, voy a colocar raíz de 2 más 1. Racionalizando sería por raíz de 2 menos 1. Y acá por raíz de 2 menos 1. ¿Esto cuánto sale? C será raíz de 2 menos 1, ¿no? Abajo me queda una diferencia de cuadrados que será raíz de 2 al cuadrado, que es 2 menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces 2 menos 1 me da 1. No lo coloco directamente esto. Entonces, reemplazando esto acá, el valor de C, ahí recién puedo hallar mi polinomio que sería raíz de 2 menos 1. Todo esto por x menos 1 por x menos 1 más raíz de 2. Operando rápidamente, ¿qué tenemos? Acá teníamos, a ver, permítanme, x al cuadrado. Operando rápidamente, sí hay una manera muy rápida de operar esto, que es multiplicas los x y simplemente le sumas esto, lo sumas con esto y a eso le colocas x. O sea, será menos, factorizando el signo menos, será 1 más raíz de 2 más 1. Todo esto por x. Y eso más el producto entre este y este. La multiplicación que me da positivo 1 más raíz de 2. Y todo esto multiplicado por raíz de 2 menos 1. Pero ahorita van a ver algo interesante. ¿Cuánto sale todo eso? ¿Cuánto sale la suma de coeficientes? Sale 0 en realidad me parece. Miren, y les voy a decir por qué. Tenemos raíz de 2 menos 1 por x al cuadrado. Menos esto de acá. ¿Cuánto es esto? Esto es raíz de 2. Se me ocurre hacer algo acá importante. A ver, esto se puede escribir como raíz de 2 más 1. Y todo esto más 1. Entonces, al multiplicar este de acá, raíz de 2 menos 1, se va a multiplicar primero con raíz de 2 más 1, ¿no? Con este. Y luego eso más la multiplicación entre raíz de 2 menos 1 con este de acá. Por la propiedad distributiva. Entonces, al multiplicar este raíz de 2 menos 1 con raíz de 2 más 1, ¿cuánto me da? Eso me da una diferencia de cuadrados, que es raíz de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea, sería, factorizando el menos de acá, será 2 menos 1, ¿verdad? Al cuadrado, quedaría 2 menos 1, que es 1 nada más. Entonces pongo 1. Y todo eso más el producto entre este de acá y este de acá. ¿Cuánto es ese producto? 1 por raíz de 2 menos 1 me da raíz de 2 menos 1. Todo eso por x. Y todo esto más raíz de 2 menos 1. Finalmente, ¿qué nos queda? Voy a colocar otro color para que se vea mejor. Sería, a ver, tendríamos raíz de 2 menos 1 por x al cuadrado. Todo esto menos raíz de 2 por x. Y todo esto más raíz de 2 más 1. Listo. Nos piden la suma de coeficientes del polinomio. ¿Cuál es la suma de coeficientes? A ver, sumamos.
Los coeficientes son raíz de 2 menos 1. Este es un coeficiente. El otro coeficiente es este menos raíz de 2. Y el otro es raíz de 2 más 1. O sea, será raíz de 2 menos 1 menos raíz de 2 sumando. Y todo esto más raíz de 2 más 1. Operando eso, ¿cuánto nos queda? Se cancela todo y nos sale 0, ¿verdad? Tal y como les dije. Bien, entonces la respuesta es 0, pero hay una forma mucho más rápida de saber por qué nos da 0. ¿Saben por qué nos da 0 directamente? Porque se cumple que P de 0 es igual a 1. O sea, cuando se cumple que P de 0 es igual a 1 para cualquier polinomio, entonces siempre, siempre, siempre la suma de sus coeficientes siempre da 0. Siempre. Para cualquier polinomio, cuando se cumple que cuando x es igual a 0, y te da 1, entonces eso siempre hace que la suma de coeficientes salga 0, ¿ok? Eso es algo, un truco que les puedo dejar para ustedes, ¿ok? Si es que tienen alguna pregunta en admisión que sea parecida a esta. Otro problema aquí es un problema, nos piden el rango de esta función definida por e elevado a la seno de x. Sencillo en realidad. ¿Por qué? Porque como nos piden el rango, partimos del dominio para hallar el rango, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a analizar este seno de x. Ustedes saben por trigonometría que ¿entre qué valores está el seno de x? ¿Alguien sabe? El seno de x es menor o igual a qué valor y mayor o igual a qué valor. ¿Alguien que me diga, por favor? Mientras que este f de x tiene la forma de esta función que vimos en la clase pasada. Les mandé el link al grupo de WhatsApp para que lo revisen por eso. Este f de x tiene la forma de e elevado a la x. Solo que acá en vez de x tenemos seno de x. Tiene esa forma. Entonces, esta función e elevado a lo que sea, o sea, en lugar de x puedo colocar aquí yo, a ver, digamos, ¿nadie sabe entre qué valores está el seno, chicos? ¿Nadie sabe eso? Entonces no estamos preparados para postular todavía, eso es algo básico. Miren, cuando tenemos f de a es igual a e elevado a la a, entonces esto de acá es una gráfica exponencial, como el del COVID, por ejemplo. O sea, esta gráfica tiene esta forma, es creciente, e elevado a la a, donde esto vendría a ser tus a's, a, y esto vendría a ser tu f de a. ¿Ok? Es una función creciente la función exponencial, por lo tanto, sabiendo que seno de x está entre los valores 1 y menos 1, entonces podemos aplicar esto. Si nosotros le sacamos, elevamos e a cada lado, o sea, así, e elevado a esto, e elevado a esto y e elevado a esto. Como la función e a la cualquier cosa es creciente, entonces los signos de la desigualdad se van a mantener. O sea, voy a tener e a la menos 1 va a ser menor o igual a e elevado a la seno de x. Y esto es menor que e elevado a la 1. Y ustedes saben que esto de acá es la función, ¿verdad? Es la función que nos dieron, lo acabamos de formar. Entonces lo que acabamos de hallar en realidad es el rango. Este sería el rango de la función. Y ustedes saben que este de acá se puede escribir como 1 sobre e y este como e nada más. Entonces esta es nuestra función f de x y decimos que f de x pertenece al intervalo de 1 sobre e cerrado, e cerrado. Esa será la respuesta del rango. Clave la D. Sencillo. Siguiente problema, nos piden qué funciones son pares y cuáles no. ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguien me dice qué es una función par, por favor? Participen, muchachos, si no se están quedando, de verdad. Esto los perjudica más a ustedes que a mí. Bueno, también veo que son nuevos. No, aquí veo los participantes y no hay ningún nombre conocido para mí. Entonces, imagino que los que estaban desde antes no pudieron asistir por cualquier otro motivo. Por eso quizás es que no.
no están el día de hoy. Entonces ustedes deben ser nuevos y seguramente recién se están preparando, ¿verdad? Tiene sentido. Bueno, vamos a abrir un ciclo anual en el mes de marzo en Science Tech, que vamos a empezar desde cero. Ya pronto tendremos más información por el grupo y por la página de Facebook. Entonces, nos piden cuáles de las siguientes funciones son pares. Bien, una función es par, anoten por favor. Tenemos que una función es par y también tenemos que una función podría ser impar. Cuando una función es par y cuando es impar. Entonces, la función se dice que es par cuando su f de x es igual a f de menos x. Mientras que decimos que la función es impar cuando f de x, aquí lo separo, cuando f de x es igual, bueno, cuando f de menos x, o f de x es igual a decir menos f de menos x, ¿ok? Cuando se cumple eso, decimos que la función es impar. O sea, en otras palabras, este de acá quiere decir que f de menos x es igual a menos, ese menos sale, f de x. Si se cumple eso, decimos que la función es impar. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué función será par? Nos piden cuáles son pares. Bueno, fácil, ¿no? La 1 dice valor absoluto de x más x al cuadrado coseno. Bueno, sabemos que el valor absoluto de x es lo mismo que decir valor absoluto de menos x, ¿no? O sea, miren, voy a colocar acá en lugar de x, voy a colocar menos x en todo. O sea, voy a colocar f de menos x para la 1. Aquí es igual, es valor absoluto de menos x más menos x al cuadrado coseno de menos x. Y ustedes saben que valor absoluto de menos x es lo mismo que decir valor absoluto de x, y eso nos da x nada más. ¿Verdad? ¿Y cuánto es menos x al cuadrado? Eso es más x al cuadrado. Y ustedes saben que el coseno es una función par. El coseno siempre se cumple que el coseno de menos x es igual a coseno de x. Esa es una clásica. Entonces esto será igual a coseno de x. Por lo tanto, si se dan cuenta, esto de acá es exactamente lo mismo que teníamos aquí. Por lo tanto, se cumple que, a ver, permítanme escribirlo más bonito, algo así, ¿no? X al cuadrado coseno de x. Y esto es igual a ¿qué? A lo de arriba, o sea, f de x. ¿Y qué tenemos? Tenemos que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, la función es par. Esta sí es par. Vamos con la 2. ¿Cómo sería la 2? Si queremos saber si es par, tenemos que evaluarla nada más. Hay que evaluar f de menos x. F de menos x, ¿a qué es igual? Es igual a menos x, valor absoluto de menos x, menos x elevado al cubo por el seno de menos x. Mientras que el seno era una función par, el seno es una función impar. Eso es conocido ya. Si ustedes hacen la gráfica del seno, se darán cuenta que es una función impar y el coseno es par. Entonces, ¿esto a qué será igual? A ver, permítanme. Esto será igual a decir menos este valor absoluto de menos x, es lo mismo que decir valor absoluto de x, o sea, igual nos da eso x, ¿verdad? O sea, no, aquí cometí un error en el de arriba. Esto no es x, esto es valor absoluto de x, porque dependerá si es que x es positivo o negativo para que el valor absoluto salga menos x o salga x. Entonces eso simplemente lo dejamos como valor absoluto de x. Esto nos da, a ver, nos sale menos x por valor absoluto de x. Esto más, este menos con menos se hace más, menos al cubo es más, pero menos, y con este menos se hace más. Entonces más x al cubo, ajá, pero tenemos seno de menos x, y yo les dije que el seno es una función impar. Por lo tanto, si queremos escribir seno de menos x,
Esto es lo mismo que decir menos seno de x. Y este menos, con este menos que sale de aquí, con este menos nos da menos por menos por menos, menos, ¿no? Sale menos. O sea, acá es menos x al cubo seno de x. Y si se fijan bien, ¿esto qué es igual? Esto es igual a decir menos x, valor absoluto de x. Factorizando el signo menos sale todo esto. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a menos f de x. ¿Por qué? Porque f de x es lo que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Salió menos f de x. Entonces cuando sale eso, tenemos que f de menos x acá es igual a menos f de x. Entonces la función es par o impar, chicos. Aquí la que acabamos de hacer, ¿es par o impar? A los comentarios, por favor, chicos, al chat. La función 2, ¿es par o es impar? Haciendo el análisis que acabamos de hacer aquí. A ver, los espero. ¿Es par o impar esa función? A ver si están entendiendo. ¿Se está entendiendo, muchachos? A veces pienso que no me entienden nada porque no dicen nada. Lo que estoy haciendo acá es simplemente analizar la paridad de las funciones colocando en lugar de f de x, f de menos x y viendo si eso me sale igual a f de x o a menos f de x. Bueno, no me dicen nada, yo sigo. Esto sale impar entonces. ¿Por qué? Porque nos quedó que f de menos x es igual a menos f de x. Esto es impar. Bueno, haciendo ese mismo razonamiento, sin escribir nada, voy a hacer la 4. Tenemos acá en lugar de valor absoluto de x, si le colocamos valor absoluto de menos x, nos va a seguir saliendo valor absoluto de x, ¿no? Y el coseno, como es par, si coloco coseno al cuadrado de menos x, es lo mismo que decir coseno al cuadrado de x. Y acá, x seno de x, si coloco en lugar de x menos x y coloco seno de menos x, pero como todo esto está multiplicado por un menos aquí afuera, entonces voy a multiplicar todo por menos. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría positivo x seno de menos x. Pero la función seno les dije que es impar. Entonces cuando tienes seno de menos x, eso es lo mismo que decir menos seno de x. Y acá está multiplicado todo por un x. Entonces menos x seno de x. Y entonces eso sería lo que tendríamos, ¿no? Tendríamos menos x seno de x. O sea, tenemos menos x seno de x. ¿Y qué sale la función 4? ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Esto de acá es lo que acabamos de hacer. F de menos x. Y se dan cuenta que f de menos x es igual a f de x. Son iguales. Entonces esto es par también. Listo. Entonces la función 4 es par. Falta analizar la función 3. La función 3 dice coseno de x menos seno de x. Esa va a salir impar. ¿Por qué? Porque miren, hay que analizar ahora f de menos x para esta función 3. Sería f de menos x igual a ¿qué? A coseno de menos x menos seno de menos x. Esto me da la función coseno es par, les dije, así que esto da coseno de x. Y este de acá, el menos sale, ¿no? Porque es una función impar. Entonces me sale coseno de x más seno de x. Y tenemos que eso es diferente a lo de acá. Es diferente. Y como son diferentes, esa función no es par. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Nos piden las pares, la 1 y la 4, ¿no? Clave la E. Listo.
Siguiente, nos piden acá hallar el rango de esta función. Es un problema sencillo y típico de admisión también. Este recontra clásico, este de San Marcos, me acuerdo hasta ahorita. Lo he visto en el, en el libro del cual lo saqué. Entonces, esto de acá nos piden calcular el rango de esta función. Bueno, hay dos métodos de hacer esto. Les voy a enseñar el método más simple. El método más simple es igualar todo esto a un y. Entonces, lo que hago es pasar a multiplicar nada más. Esto es igual a y menos yx a la cuarta. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Como nos piden el rango, voy a hallar x en términos de y. O sea, sería algo así. Aquí puedo factorizar un x a la cuarta. A ver, esto lo mando al otro lado. Será yx a la cuarta más x a la cuarta es igual a y menos 2. Aquí factorizo x a la cuarta por y más 1, ¿verdad? Igual a y menos 2. Pero ese y más 1 de frente lo voy a pasar a dividir. O sea, tendría y menos 2 sobre y más 1. Y como ustedes saben, x a la cuarta es mayor o igual a 0. X a la cuarta es mayor o igual a 0. Entonces acá lo que se hace es, como x a la cuarta es mayor o igual a 0, y menos 2 sobre y más 1 también tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces tomamos los puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Y igual a 2 y y igual a menos 1, igualando a 0 cada parte de la fracción, numerador y denominador. Nos sale y igual a 2 y y igual a menos 1. Ahora, eso se coloca en una recta. Colocamos los puntos críticos. Acá 2, aquí menos 1. Y le ponemos, ya saben, ¿se acuerdan? Más, menos, más. Como nos dice que todo esto es mayor o igual a 0, entonces tomamos los positivos. O sea, serían estos de acá. Esto y esto. Ahora, tengan mucho cuidado, pues acá tenemos en el denominador y más 1, lo cual quiere decir que y no puede ser 1. O sea, acá en y es abierto, en y igual a menos 1 es abierto porque no puede tomar el valor de menos 1, pero en y igual a 2 acá sí es cerrado, porque sí puede tomar el valor de 2. Esto, el denominador, tiene que ser diferente de 0. Por tanto, y es diferente de menos 1. Por eso lo dejo abierto aquí en este intervalo. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Nos piden el rango como acabamos de calcular para y. Todo esto es para y, ojo, y como y es el rango, los valores de y son el rango, entonces, ¿cuál sería el rango? De menos 1 abierto. Bueno, sería más bien desde menos infinito. A ver, lo voy a colocar de otro color, ¿sí? Menos infinito, menos 1 abierto, unido con... acá es cerrado en 2 hasta el más infinito. ¿Cuál sería la clave? La clave es la letra D, ¿no? Esa es la manera rápida de hacer el problema. Hay otra manera más lenta y yo les voy a explicar cómo. No tan lenta tampoco, algo así, miren chicos. Permítanme ver cuántos problemas nos faltan todavía para ver si hago la forma lenta o no. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no nos da tiempo, lo dejamos así. Pero les puedo dar una idea de cómo hacerlo. A ver, la manera otra de hacer este problema era simplemente tomando esto. O sea, esto de acá lo voy a escribir como, o sea, el numerador se puede escribir como 1 menos x a la cuarta. Todo esto multiplicado por menos y todo esto más 3, ¿verdad? Yo lo escribo así, ¿por qué? Para que acá pueda cancelar con el 1 menos x a la cuarta. El numerador se puede escribir así, claro, porque esto me da menos 1. Menos 1 más 3 es 2. Y menos con menos me da más x a la cuarta. Entonces está bien. Entonces puedo acá simplificar esto con esto y me quedaría haciendo la división de fracciones. Menos 1 más 3 sobre 1 menos x a la cuarta. Y a partir de acá nosotros ya podemos calcular el rango. ¿Por qué? Porque sabemos que x a la cuarta es mayor o igual a 0. Entonces puedo hacer eso rápidamente, ¿no? O sea, multiplico por menos a cada lado de la ecuación, tendría menos x a la cuarta menor o igual a 0. Y a partir de esto intento reconstruir esto de aquí.
Reconstruyo toda esta ecuación haciendo las desigualdades. Igual la clave sale la D. Una idea para hacerlo. Siguiente problema, también sencillo, dice... Un objeto a cierta temperatura inicial es colocado en un ambiente refrigerante. A los 20 minutos de ser colocado, el objeto tiene una temperatura de 40 Fahrenheit y 20 minutos más tarde tiene una temperatura de 20 Fahrenheit. Si la temperatura T en Fahrenheit se obtiene según el modelo T igual a por E elevado a la menos KT, siendo T minutos, nos piden la temperatura inicial. Ajá. Bien. Está fácil, ¿no? Nos piden la temperatura inicial. En otras palabras, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular A, porque si te das cuenta, la temperatura es igual a A por E elevado a la menos K por T. ¿Ok? Entonces, si tenemos eso, podemos aprovecharlo. O sea, nos dicen la temperatura inicial, o sea, cuando T es igual a 0. Para T igual a 0 minutos será la temperatura inicial, o sea, cuando T es 0, será K por 0, 0 menos por 0, 0, y todo esto será E a la 0. ¿Cuánto es E a la 0? 1. Entonces, la temperatura inicial, la temperatura para T igual a 0, ¿cuánto sale? Sale A. Nos están pidiendo calcular esa A. Bueno, lo hacemos a partir de esto, ¿no? Que serían como los puntos de paso, o sea, dice a los 20 minutos de ser colocado, o sea, esta es una función T, depende de T, minúscula, o sea, es como esto fuese tu Y de X, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces tenemos que hallar los puntos de paso. Primer punto de paso de la gráfica, a los 20 minutos de ser colocado, o sea que para T igual a 20, ¿cuánto sale T mayúscula? Sale 40 Fahrenheit. Y ojo, acá dice y 20 minutos más tarde. O sea, si acá era 20 minutos, 20 minutos más tarde será para T igual a 40, ¿verdad? Para T igual a 40 me sale T mayúscula igual a 20. Entonces reemplazamos estos dos valores en la ecuación. Vamos a reemplazar primero el valor 1 y luego el valor 2. Para la ecuación 1 tendríamos que reemplazar para T igual a 20 me da 40. O sea, 40 será igual a por E elevado a la menos K por 20. Mientras que para la ecuación 2 tendríamos que, en este caso la temperatura es 20, entonces ponemos 20. 20 es igual a por E elevado a la menos K por el tiempo en minúscula. ¿Cuánto es ese tiempo? 40. Entonces coloco 40. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Se me ocurre calcular K. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos. Miren, podemos dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Dividiendo tendríamos 40 sobre 20. ¿Cuánto es eso? 2. Dividiendo tendríamos A sobre A. Se cancelarían, ¿no? Sería 1 nada más. Y tendríamos E elevado a la esto sobre E elevado a esto. Pero ustedes saben por su teoría de exponentes que cuando divides bases iguales los exponentes se restan. O sea, quedaría E elevado a la menos K por 20, o menos 20K, en pocas palabras, menos 20K. Y todo eso menos, se va a restar menos esto de acá, menos 40K. ¿Se entiende, no? Se restan. Entonces, ese menos 40K me da más 40K. ¿Y cuánto sale menos 20K más 40K? Eso da más 20K, ¿no? Positivo. Será más 20K. Entonces, ¿K cuánto vale? Podemos despejar el valor de K. Tomamos logaritmo natural en cada lado. Aunque no sé si es necesario. Sí, sí es necesario. Ahorita vamos a ver por qué. Les dije que cuando teníamos este tipo de ecuaciones, lo ideal para calcular la variable o el exponente es tomar logaritmo natural aquí y logaritmo natural acá. Tomando logaritmos, entonces nos quedaría logaritmo natural de 2 es igual, este logaritmo con la base e se cancelan y me queda solamente 20K y me sale que K es
K es igual a 1 sobre 20. Todo eso por el logaritmo natural de 2. Ahora sí, ya tenemos el valor de K. Podemos reemplazar en la ecuación. ¿Cómo sería? Reemplazando en la ecuación tendríamos que T es igual a, en este caso sería A por E elevado a la menos K por T. ¿Pero cuánto es K por T? K por T sería, K sería 1 sobre 20 logaritmo natural de 2, o sea, colocamos menos 1 sobre 20 logaritmo natural de 2, todo esto por T. Ya. Y ahora aprovechamos de nuevo uno de estos pasos, uno de estos puntos de paso. Voy a aprovechar este de acá, el T igual a 20. Tomando la ecuación 1, vamos a poner esa ecuación de nuevo. Sería entonces, coloco T igual a 20 y esto me debe dar 40, ¿no? Entonces sería 40 igual a por E elevado a la menos 1 sobre 20 logaritmo natural de 2 por T minúscula que es igual a 20. Entonces por 20. Acá se cancelan los 20, se simplifican y me quedaría que 40 es igual a y como ese está elevado a un exponente negativo, eso hace que divida, o sea, se invierte. Cuando es exponente negativo, se saca la inversa, o sea, será sobre e elevado a la logaritmo natural de 2. ¿Cuánto sale a? A me sale 40 por e elevado a la logaritmo natural de 2. Y ustedes se acordarán que cuando tenemos esta expresión de acá, se puede aplicar lo que es el cambio de base, ¿no? O sea, e elevado a la logaritmo natural de 2, podemos cambiar de base la 2 con la e, se cambian de base y nos quedaría a es igual a 40 por 2 elevado a la logaritmo natural de e. Ojo, esto es de San Marcos, ni siquiera es de Uni esto. Si están volando, entonces así es como viene San Marcos. A mí me sorprendió ver este problema. Será 40 por 2 elevado a la logaritmo natural de e. ¿Y cuánto es logaritmo natural de e? Les dije que eso salía 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es logaritmo en base e. ¿Y qué número de exponente? O sea, elevar e a qué exponente te da e? 1. Entonces 2 a la 1. ¿Y esto cuánto sale? Sale 80. La clave sería la letra D. Bueno, pasamos al siguiente problema. Tenemos este ejercicio. Dice, la función f está definida para todos los números reales positivos y cumple esa ley de correspondencia. Entonces, este es sencillo, chicos. Cuando te dan este tipo de problemas, lo que tienes que hacer tú es tratar de formar f de 5. Trata de formarlo de diferentes maneras. Entonces, la primera forma sería aquí, reemplazando, ¿no? Para x igual a 5, ¿qué tendríamos? ¿Por qué pongo 5? Porque quiero formar f de 5. Entonces tendría 3f de 5 más 2 veces f de 1500 sobre 5, ¿no? O sea, en lugar de colocar x, coloco 5. ¿Y cuánto es 1500 sobre 5? Eso da 300. Y esto me saldría 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. De frente coloco 20. Ahora, si yo quiero volver a formar f de 5, tengo que colocar algo que dividido, o sea, 1500 sobre algo que me dé 5. Entonces puedo colocar, por ejemplo, 300. Para x igual a 300, tendría 3 veces f de 300 más 2 veces f de 1500 sobre 300. ¿Y cuánto es eso? Eso es 5. F de 5. ¿Se dan cuenta? Aquí utilicé x igual a 300 para formar f de 5. Y aquí utilicé x igual a 5 para formar f de 5. Entonces, esa es la técnica. Y esto nos da igual a 4 por 300, o sea, 1200. Y tenemos un sistema de ecuaciones que se puede resolver fácilmente. ¿Cómo sería este sistema? A ver, tendría lo siguiente, ¿no? A ver, si me permiten, esto es 3 veces f de 5 más 2 veces f
de 300. Vamos a resolver este sistema por el método de la eliminación. Esto me da 20. Y abajo tengo, reordenando la ecuación, sería 2 veces f de 5 más 3 veces f de 300 igual a 1200. Bien, la manera más fácil de resolver esto es por el método de la eliminación. Si te das cuenta, acá puedes eliminar este factor f de 300 que no te sirve para nada y este de acá. ¿Cómo? Bueno, podemos multiplicar la ecuación 1 por... La multiplicamos por 3 y la de abajo la voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque de esa manera, al multiplicar la de arriba, la ecuación de arriba por 3 y la de abajo por 2, este 3 por este 2 me da 6 veces f de 300. Y acá este 2 con este 3 me da 6 veces f de 300. O sea, estoy formando 6f de 300 acá arriba y 6f abajo. ¿Para qué? Para que cuando yo reste la ecuación 1 menos la ecuación 2, se cancelen esos dos f de 300. O sea, me quedaría lo siguiente. Permítanme borrar. Vamos a ver. Quedaría reemplazando, sería 9 f de 5 más 6 f de 300. Todo esto es igual a ¿cuánto? Multiplicando 3 por cada uno, ¿no? Por 3 por 3, 3 por 2 y acá 3 por 20. ¿Cuánto sale 3 por 20? 60. ¿Verdad? Y el de abajo lo multiplico por 2. Será 4 veces f de 5 más 6 veces f de 300. Ahí se van a cancelar. Todo esto aquí es igual a 1200 por 2. O sea, 2400 sería. Listo, ahora puedo restar. ¿Cómo sería la resta? A ver, creo que prefiero restar hacia abajo. Resto hacia abajo. Restando la ecuación 1 menos la ecuación 2, ¿cómo sería? Aplicando la resta tendría 9f de 5 menos 4f de 5. ¿Cuánto da eso? Sale 5 veces f de 5. Restando este de acá, 6f de 300 menos f de 300, te das cuenta que se van a cancelar, ¿no? Por eso multipliqué por 3 arriba y por 2 abajo, para que me den el mismo coeficiente 6 y se pueda cancelar. Entonces se cancelan esos dos y me queda 0. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? A 60 menos 2400. ¿Cuánto es eso? A ver, 60 menos 2400. Menos 2340. Y finalmente ya tengo lo que quería, ¿no? F de 5. Paso a dividir ese 5 nada más. ¿Y cuánto sale f de 5? Será menos 2340 sobre 5. O sea, menos 468. Alternativa enano. ¿Se entendió? A ver, díganme, chicos, ¿se comprendió este problema? ¿Qué hora es? 8:24. ¿Se entendió, muchachos? Bueno, no dicen nada de nuevo, yo sigo pasando entonces. Imagino que está fácil para ustedes, ¿no? Este problema sí es más complicado. Para este problema han tenido que estudiar el tema anterior de gráfica de funciones. ¿Quieren que haga este problema? A ver, vamos a dejarlo para el final, ¿sí? Si me da tiempo lo voy a hacer. Este problema sí es bastante, es bonito este problema porque es una gráfica hermosa. Pero vamos a dejarlo para el final. Hay que hacer este problema que es más típico de tanto de San Marcos como de Uni. ¿Cómo calculamos el conjunto S? Bueno, S está definido por los X que pertenecen a los reales, tales que se cumpla esta condición. En otras palabras, te están pidiendo calcular el dominio de dicha función, perdón, de dicha desigualdad. Entonces, fácil, ¿no? Ustedes se acuerdan por su tema de álgebra, desigualdades, que 2x más 1, esto se le llama condiciones de existencia.
Condiciones de existencia. Ya. Tendríamos que 2x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Que x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Porque están dentro de una raíz cuadrada. Y x menos 5 diferente de 0. Entonces x tiene que ser mayor o igual a menos 1/2. X tiene que ser mayor o igual a 2. Y x debe ser diferente de 5. Listo. Una vez que tenemos las condiciones de existencia, vamos a ponerlo. A ver, condiciones de existencia lo pongo como x, ¿a qué intervalo debería pertenecer? A ver, vamos a ver. Graficando esto, ¿cómo sería? A ver, ubicamos los puntos críticos. Sería 2 aquí. Sería menos 1/2 por acá. Y los intervalos que tomaría serían estos, ¿no? Mayor a menos 1/2 y mayor a 2. O sea, simplemente serían los mayores a 2, pero diferentes de 5. Entonces, déjenme colocarlo así. X de acá, de esto que acabamos de hacer, X pertenece desde 2 hasta el infinito, pero diferente de 5, o sea, X diferente de 5. Menos 5 sería, menos el valor 5. Listo. Ya está, esa es la condición de existencia. Ahora sí tenemos que analizar el problema de por sí. ¿Cómo sería? Nos pedirían hallar el dominio de esta función o esta desigualdad. Bueno, hay una forma rápida de hacer esto. A ver, tenemos sobre x menos 5 y esto es menor a 0. ¿Cómo resuelvo yo esto? Bueno, se me ocurre a mí multiplicar a cada lado por la conjugada de las raíces, o sea, tendría por la conjugada. ¿Por qué por la conjugada? ¿Te das cuenta? Cuando tú multiplicas en una desigualdad por un valor positivo, entonces el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué valor voy a multiplicar? Voy a multiplicar todo esto por la conjugada, o sea, raíz de 2x más 1. Todo esto más raíz de x menos 2. Y haga también raíz de 2x más 1 más raíz de x menos 2. ¿Por qué el signo de la desigualdad se mantiene? Porque este valor que estoy multiplicando es positivo. La raíz cuadrada de un número es un número mayor a 0, positivo. Y si a eso le sumamos otra raíz cuadrada que es también positiva, eso seguirá siendo mayor a 0, por tanto es positivo. Entonces no afecta, ¿no? Entonces el signo de la desigualdad se mantiene. Y acá multipliqué por su conjugada para tener una diferencia de cuadrados. O sea, acá voy a tener raíz de 2x más 1. A ver, lo voy a hacer pasito a pasito, ¿ya? Esto al cuadrado menos el segundo, raíz de x menos 2 al cuadrado. Lo voy a colocar abajo. ¿Qué me quedaría entonces? Al cuadrado sería 2x más 1 menos x menos 2. O sea, acá se cancelan. Menos x menos 2. Eso es menos x más 2. Por este menos de acá. Afecta. Entonces tendría x más 3. Ya está. Quedaría x más 3 sobre x menos 5. Todo esto menor a 0. Porque 0 por esto me da 0. Entonces, como esto es menor a 0, lo pongo aquí en una recta numérica. ¿Cuáles serían los valores críticos? El primer valor crítico sería igualar esto a 0, igualar esto a 0. Ojo, esto teóricamente igualarlo a 0. No es que no es que x menos 5 pueda ser 0, pero lo igualamos para tener los valores críticos. Entonces serían menos 3 aquí y 5 acá. Y como dice menor, serán intervalos abiertos. Entonces tomamos más, menos, más.
como dice menor, se toma el intervalo negativo, o sea, de menos 3 a 5, ¿ok? Ya, entonces lo que acabamos de hacer nos da que el intervalo solución para esto es de menos 3 a 5, pero arriba, arriba tuvimos que x pertenece de 2 al infinito menos el valor 5. Entonces, estas dos de acá, este de aquí y esto de acá, los tenemos que intersectar para hallar la respuesta final, o sea, el dominio de dicha función. Intersectando sería, esto va de 2 al infinito, o sea, 2 estar por acá, el número 2. Lo pongo de otro color. Verde. A ver, verde. Verde claro, 2 aquí. Va de 2 al infinito cerrado. Ojo, acá es cerrado en 2. O sea, sería así. De 2 al infinito. Y no puede tomar, bueno, ¿cuál sería la intersección entre el intervalo de azul y el de verde? La intersección sería solamente este de acá, ¿no? Esto de acá es la intersección. Ahí nomás se intersectan. Después, lo demás ya no es intersección. Entonces, como esto es la intersección, decimos que la respuesta será simplemente la intersección. ¿Cuál sería? X pertenece desde 2 cerrado hasta 5 abierto. Sería la clave del problema, la letra B, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta, duda, chicos? Vamos acabando ya con la clase. A ver, preguntas, dudas. Nada, ¿no? Este es un problema ya típico de admisión. Este sí es bastante conocido. Y acá tenemos ya, creo que... A ver, ¿cuál vamos a hacer? Creo que este lo pueden hacer solos. Este está fácil. Este sí lo quiero resolver. Sí. Este tiene... ¿Cuál quieren que resuelva, chicos? ¿La 14 o la 13? A ver, díganme. En la 13 tenemos el conjunto solución de dicha inecuación. Y esto tenemos acá algo más largo. ¿Qué problema prefieren que resuelva? El último que voy a hacer ya, porque ya se acabó el tiempo. A ver, dígame. Pregunta 13 o 14, chicos. ¿Cuál prefieren? O yo escojo. Bueno, yo escojo entonces. Yo escojo la 14. Han venido con pocas ganas de teclear, chicos. Como en el Facebook, ahí sí están tecleando cualquier cantidad. En Discord, no sé. Pero bueno. Bueno, esta es una pregunta sencilla que parece complicada en realidad. ¿Por qué? Porque te dan valor absoluto. Si te das cuenta, acá tienes valor absoluto de 4 menos x. Todo esto menos valor absoluto de 5 menos x. Por valor absoluto de x menos, perdón, acá valor absoluto de x menos 4 más x menos 5. Todo esto es menor o igual a x al cuadrado menos 24. Listo, entonces, ¿cómo haría esto yo? Primero que nada te das cuenta que valor absoluto de 4 menos x es lo mismo que decir valor absoluto de x menos 4. Y valor absoluto de 5 menos x es lo mismo que decir valor absoluto de x menos 5. Es una propiedad del valor absoluto. Entonces, al hacer eso, se va a formar algo bonito. Una diferencia de cuadrados. Si tienes buen ojo, ya te habrías dado cuenta hace unos instantes. Esto sale menor o igual a x al cuadrado menos 24. Y acá tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Algo más algo y algo menos algo. Entonces, esto será el cuadrado del primero, x menos 4 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Y esto es menor o igual a x al cuadrado menos 24. Y tú debes saber que cuando tienes un valor absoluto que está elevado al cuadrado, ese cuadrado hace que el valor absoluto desaparezca. Desaparece, ¿ok? Mejor dicho, el cuadrado elimina el valor absoluto. O sea,
Al hacer esto, es como que no tengas valor absoluto, simplemente x menos 4 al cuadrado. Entonces, operando sería x al cuadrado menos 2, perdón, menos 8x más 16 menos todo esto de acá, ¿no? Valor absoluto de x menos 5 al cuadrado será x al cuadrado menos 10x más 25. Y todo eso es menor o igual a x al cuadrado menos 24. Listo. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Simplifico nomás, ¿no? Acá tendría x al cuadrado menos 8x más 16. Este menos multiplica cada término, será menos x al cuadrado más 10x menos 25. Y todo esto menos, perdón, menor o igual a x al cuadrado menos 24. Entonces, ¿qué me queda? A ver, simplificando, voy a colocar todo arriba. Este x al cuadrado con este de acá se cancelan. Acá tengo menos 8x más 10x, 2x. Ese 2x positivo lo paso al otro lado restando. O sea, será, acá voy a dejar todo un 0, menor o igual a x al cuadrado. Y acá tenía 2x positivo, eso pasa a restar, menos 2x. Luego, acá que tengo, tengo 16 menos 25. ¿Eso cuánto es? Eso es menos 9. Menos 9 lo paso al otro lado a sumar. Será más 9. Y como tengo menos 24, será menos 24 más 9. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto sale menos 24 más 9? Menos 24 dice, ¿no? A ver. Sí. A ver. Sí, está todo bien. Sale menos 15. Menos 24 más 9 es menos 15. Y finalmente tenemos que esto, ¿a qué sería igual? Factorizamos esa expresión cuadrática y me quedaría lo siguiente. Me quedaría, esto lo puedo factorizar como x por x. Acá sería, ¿qué números multiplicados me da menos 5? Puede ser menos 5 con 3. Me da pero menos 15. Esto da menos 15. Y multiplicando en aspa tenemos, para verificar, será 3x menos 5x, eso es menos 2x. Entonces, los factores de ese polinomio son x menos 5 por x más 3. Haciendo en una recta estos valores, ¿cómo serían la solución? En otras palabras, esto lo podemos escribir así, ¿no? Como x menos 5 por x más 3 mayor o igual a 0. Ubicando los puntos críticos en la recta, será acá menos 3. Igualo esto a 0 me da x igual a menos 3. Igualo esto a 0 me da x igual a 5. Acá coloco 5. Y como dice mayor o igual, cerrado. Cerrado en ambos lados. Y finalmente, como dice, a ver, acá sería más, menos, más. Esa es la regla que se usa. Y como dice mayor o igual a 0, tomamos los positivos. O sea, los valores de x son los positivos. Cerrado en menos 3 hasta el menos infinito y cerrado en 5 hasta el infinito. Estos serían los valores que x no toma. ¿Qué valores x no toma? X no toma menos 2, x no toma menos 1, x no toma 0, x no toma 1, tampoco toma 2, ni 3, ni 4. 5 sí toma, este es 5, ojo, este es 5. 5 no toma. Pero los valores que no, ojo, los valores enteros que no toma son estos. ¿Y por qué lo resalto? Porque el problema nos pide eso. Nos pide obtenga la suma de valores enteros que no pertenecen al conjunto solución. Entonces serán estos valores. Nos piden la suma de valores enteros que no pertenecen al conjunto solución. Será sumarlos nomás, ¿no? Menos 2, menos 1, más 0, más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Cuánto sale esa suma? Estos se cancelan, menos 2 más 2, más 1 con menos 1 y te queda más 3 más 4, sale 7. La respuesta sería la D. ¿Se entendió, muchachos?
A ver, por fin alguien dijo algo. Sí, ok. Bien, entonces creo que eso sería todo por hoy, muchachos. Ya son las 8:40. Hemos pasado más de una hora y media. Así que eso sería todo por esta noche. Mañana hay clase por la mañana, si no me equivoco. Revisen el cronograma y estén atentos. Y bueno, sería todo por hoy, muchachos. Voy a dejar de grabar.